Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Los invitamos a que escuchen el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma. Si tienen comentarios, pueden dejar sus comentarios y les contestaremos lo más pronto posible. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en las fiestas Pascuas, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Besabia de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi siervo. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. ¿No pues precisamente para esta hora he venido? Padre, dale gloria a tu nombre. Se oye entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Evangelio de hoy está muy interesante. Vamos a compartir esta clase con nosotros y las personas que nos están viendo. Para mí trae varios puntos muy interesantes que creo que nos van a ayudar. Precisamente estamos viviendo la temporada de Cuaresma. Entonces creo que nos van a ayudar a nosotros y a las personas que nos ven a reflexionar sobre algunos puntos que probablemente lo estamos haciendo poquito diferente a como es, pero ojalá y todos lo estén haciendo bien, ¿verdad? Bueno, el primero dice ahí una palabra, hay un orden, aquí para mí hay un orden. Primero, recuerdan que vinieron los griegos, ¿verdad? Para mí es como nosotros también debemos tener un orden, tanto en la iglesia. Es un detallito muy sencillo, no es el principal, pero me gustaría tocarlo. Dice que los griegos fueron con Felipe, ¿verdad? Pero Felipe no tomó la iniciativa luego, sino se fue con Andrés, y después los dos fueron a Jesús. Me parece como una enseñanza así bien para pues la gente que nos está viendo. Si en un momento dado no entiende cosas, siempre hay quien nos ayude. Nosotros siempre tenemos quien nos ayude, y sobre todo el Espíritu Santo, ¿no? Órale al Espíritu Santo. Pero la siguiente sería, dice un punto ahí: si el grano de trigo no muere, o si no se fecunda, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué piensan de esta parte? ¿Qué es morir? Porque obviamente es una parábola que la podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Si podemos dar fruto o no dar fruto. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué es morir? Bueno, creo yo, hermano, que si se refiere a la metáfora que se utilizaba en aquellos entonces, cuando no se entendía en palabras, ¿no? Jesús usaba mucho esta técnica de comparación, ¿no? Entonces el significado sería que para que algo trascienda en la vida, pues tiene que morir para que a partir de ahí surja nueva vida, ¿no? Pienso yo que es en ese sentido. ¿Pero morir a qué? Bueno, en este caso, no sé, yo creo que cada quien tendría su propia
su propia expresión o su propia necesidad, qué es lo que yo quiero que muera en mí para darle paso a un propósito o a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de ser, o en este caso, ¿no? Si hablamos de Jesús, estamos pensando de que Jesús estaba destinado, ¿no? a morir, pero en este caso a dar vida, en ese sentido. Okay. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que para mí, basado en la experiencia, creo que es importante morir en nosotros todas aquellas debilidades que cargamos dentro de nosotros, todo aquello que no nos deja vivir la vida de Jesús ahora, todo aquello que no logramos despegar de nosotros, principalmente nuestros apegos. Entonces yo creo que para mí de eso habla, para poder ayudar a alguien, ¿no? Y dar ese fruto que requiere ya no por nosotros, sino ya por Jesús a través de nosotros. Okay. Yo pienso que es como morir es como renunciar a lo que nos aleja de Jesús, ¿no? Y acercarnos más a Jesús para que Jesús viva en nosotros y a través de nosotros Jesús viva. Es decir, hay una canción que dice, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Así me imagino yo que es como algo así, que renunciar todo lo que nos aleja de Dios y para que Él viva en nosotros y nosotros dar ese ejemplo de vida a los demás. Muy bien. Yo pienso que ya cuando tenemos una conversión, al hacer ese cambio de vida, tienen que ir cambiando cosas en nuestra vida, morir cosas, parte que hacíamos como costumbres, partes humanas. Ir cambiando. Me gusta lo que dice usted. Yo también pensé, todo está bien, ¿verdad? Pero me gusta, por ejemplo, a veces lo que comentaba usted, las debilidades, las cosas que tenemos que dejar, las malas formas o no correctas formas de actuar para poder dar fruto, ¿verdad? Porque de repente nos enfocábamos en ciertas costumbres, tradiciones, que verdaderamente nunca, como ya lo hemos tratado en otras veces aquí, no se veían frutos. O sea, siempre era lo mismo, era como un ciclo que estábamos recorriendo, pero en realidad frutos no de los que estamos hablando ahora aquí, lo que usted decía, ¿no? Para ponerlo en práctica y a poder ayudar a personas que se acercan. Yo creo que ahí es donde empiezan los frutos. No sé si pudiéramos agregar algo. La cosa es esa, ¿no? Somos criaturas de Dios. La diferencia es siempre la esencial es que Dios es espíritu, nosotros somos seres, ¿no? Físicas, ¿no? Ser físico, material. Entonces, para nuestra naturaleza, siempre queremos preservar lo que tenemos o agarrar más. ¿No? Porque las criaturas queremos preservar la vida, agarrar cosas, y el Señor quiere dar lo que Él. Entonces, para morir de esa naturaleza humana, para vivamos la vida de Dios, debe que morir a la tendencia de nuestro ser humano. Es la cosa. Usted debe que reconocer esto. Entonces, todo lo que han explicado ustedes, ¿no? Explica esta cosa. La realidad de la diferencia entre Dios y nosotros. Pecadores, porque no conocemos a Dios. Así la diferencia. También, por ser así, ser humanos, estamos más enfocados en nuestra necesidad, en mi ser, en lo que me interesa, en lo que me va a preservar la vida, en lo que va a hacerme feliz. Pero no es de Dios. Entonces, para que podamos vivir la vida de Dios, debemos que reconocer estas cosas que nos impidan hacer como Él. Morir a esta naturaleza humana, lo que queremos, deseamos como ser humano, y aprendamos a vivir la vida de Dios, que su naturaleza es dar, compartir. Mientras que estamos enfocando en nuestro ser humano,
no vamos a compartir nada. Al contrario, vamos a agarrar. Entonces, para cuando reconozcamos esto, moramos en nuestro ser humano, necesidad de nosotros, vamos a ver realmente la grandeza del amor de Dios. ¿No? Sí. No sé si explica, pero es la cosa. Entonces, esta reconociendo la diferencia entre nosotros y Dios explica muchas cosas en nuestra religión cristiana. Pecadores, porque no podamos conocer a Dios, ¿no? Ahora hizo hombre a Jesucristo y a través de él ahora hemos reconciliado con Dios esta realidad. Es que, como he dicho el domingo pasado, es la razón porque Él nos salvó, porque nos reveló quién es nuestro Padre, nos reveló cuál es la naturaleza divina de Dios que debemos que anhelar a vivir, a conocer vivir. Por esa razón nos salvó. Pero para que vivamos otra cosa, la vida de Dios, la salvación perfecta, debemos que realmente desear, querer, a conocer esta vida, vivir esta vida, ¿no? Entonces, por ser hombre, nos reveló Jesucristo, ahora conocemos a Dios. No somos pecadores ahora por conocerlo, pero para que vivamos la plenitud de salvación, debemos que aprender a vivir la vida de Dios y dejar a morirnos a la vida, la naturaleza, ¿no?, del ser humano. ¿Sí? No sé si me explico. Ajá, Sí. Sí. Y precisamente el siguiente punto creo que encaja precisamente así, lo que usted hablaba ahorita, ir dejando un poquito nuestra naturaleza humana, ir despegándonos un poco para entrar en la parte espiritual. Y precisamente en esta temporada, el Evangelio dice también una parte, el que se ama a sí mismo, se pierde. Y quisiera ampliar esto porque allí creo que hay mucha confusión, por lo menos en mí antes había mucha confusión. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece asegura la vida eterna, dice el Evangelio. ¿En qué consiste esto? Porque recordemos, por ejemplo, el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como que es controversial esto, por eso creo que necesitamos por lo menos yo pensé eso, alguna aclaración, porque muchas personas no sé, actúan de cierta manera, como aborrecerse, inclusive se hacen sacrificios, se hacen pues algo que les duele. Por ejemplo, hemos hablado el otro día, por ejemplo, da hasta que te duela. Ajá. ¿Sí me entiende? Y creo que es una falsa manera de entender el Evangelio en este caso, porque Dios nos ama infinitamente y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? El que se ama a sí mismo, se pierde, pero el que dice se aborrece, se asegura la vida. ¿Qué podemos compartir con nuestros hermanos que nos están viendo acerca de esto? Pues, bueno, voy a hablar de mí. Yo creo que más atrás que yo conociera más a Jesús o que estuviera más involucrado aprendiendo más las cosas de Dios, yo siempre quería todo para mí y era la forma de quererme, ¿no? Que yo tuviera todo lo que yo quería para mí, no importaba a nadie. Ahora esto ha cambiado. Siempre trato de dar lo mejor para alguien y al último yo, porque no exactamente al último, pero siempre busco lo mejor para alguien. O sea, cierto egoísmo, ¿no? Que como querer todo para mí, y usted quiere explicar eso más o menos. Sí, porque ahora creo que mi vida ya es de compartir, no de acarrear todo para mí, sino compartir. Otra manera, que también alguien se sirva de lo que yo he recogido, he aprendido, o así. Ok, ¿alguien más? ¿No? Yo pienso, hermano Miguel, que de algún modo el hecho de esa palabra, ¿no?, el aborrecerse a sí mismo, bueno,
dentro de la familia, ¿no? Con amistades así. Observé, ¿no? Específicamente en la familia, ¿no? Que decían, bueno, yo soy así, yo soy pobre, me gusta tomar y hago esto y lo otro, y yo soy así, por lo tanto, pues, no valgo nada para Dios. Ya, así estoy conforme ya. Se escucha dentro de la familia, en los mismos miembros, ¿no? Y ahorita que usted dice que estamos analizando el aborrecerse a sí mismo, se engrandece, o sea, como dice usted, caray, como que no cabe, ¿no? Dice, ¿qué querrá decir, no? En ese sentido, el aborrecerse, ¿no? Así mismo. Pero luego, como dijo Efraín, bueno, ahora quiero lo mejor para otra persona, ¿no? Ya no quiero para mí, sino para alguien más. Entonces, si lo analizamos así, decimos, pues, tanto en esta, como digo yo así, en lo personal, ¿no? Yo creo que más bien, en mi manera de pensar propia, yo creo que cuando ya estamos en esa sintonía con Jesús, posiblemente ya no hay eso, ¿no? Sino ya su vida es como algo cotidiano, el dar lo mejor de usted, y posiblemente ya ni se da cuenta la persona, ¿no? El haber gastado un tiempo para platicar con alguien, el haber hecho no sé, X cosa, una obra por alguien, ¿no? Algún gesto de caridad, o el escucharle, o simplemente el consumir una persona, si no tiene las palabras precisas, ya el mismo hecho de tener una relación con Jesús ya lo hace una persona así como ven algo en usted que dice, como no es muy común, ¿no? Que ya esa persona no es vengativo, no se enoja, no esto, no lo otro, y sin embargo no dice no hagan esto, no hagan lo otro, sino es así, ¿no? Así. Sí, estaba precisamente yo pensando, porque creo que la palabra esa es a lo mejor la que causa controversia, ¿no? Aborrecerse. Pero recordemos, y si podemos ayudar a los demás, que a veces en las traducciones, a veces ponen palabras, pero yo concluiría en esto, lo que comentábamos en el primer punto, o sea, no precisamente el aborrecerse, sino ir deshaciéndonos precisamente de nuestra condición humana, de esas cosas, como mencionaba el hermano Efraín, que de acuerdo a nuestra condición humana nos hacen sentir bien. Ahora, en el momento que empezamos a deshacerlas, obviamente si el Espíritu Santo nos está ayudando, va a ser confortable, ¿no? Porque vamos a ir conociendo la verdad. Pero si estamos tratando de hacerlo por nuestro propio esfuerzo, a lo mejor ahí es donde vamos a tener más problemas. Entonces estaba yo pensando, precisamente a lo mejor es la palabra la que dice ahí, está como fuerte, ¿eh? Entonces, si vamos retomando, deshaciéndonos de esas cosas, pues vamos a ganar la vida, ¿eh? Porque vamos a ir dejando la parte material y ya tomando lo que es ya más la parte espiritual. No sé si alguien quiera comentar. Sí, la cosa es que bueno, aborrece en el sentido cuando están aprendiendo ustedes, ¿no? Vivir la vida de Cristo, conociendo a Cristo. Está en punto, por ejemplo, como dijo Efraín, está en punto esto de no pensar en él mismo, sino en los demás. Está creciendo con Cristo. Entonces, cuando los discípulos de Cristo aprendan cuál es su enseñanza, aborrece significa esto. Los que no entienden la enseñanza de Cristo, probablemente va a ser confundido. Ahora, cuando ustedes se han aprendido a amar como Dios nos ama, cuando usted quiere compartir lo que tiene, ahora yo amo a mí mismo en esta manera, entonces tengo que amar a ellos en esta manera. Cuando hemos alcanzado este nivel, ¿no? Debemos que amar a ellos como nosotros amamos a nosotros, que hemos aprendido
¿no? De Cristo. Entonces es como un diferente niveles, Ajá. ¿no? De entender la De cosa. entenderla. ¿Ah? Pero Ok. podemos escuchar a esto. Pero la palabra aborrece es muy fuerte. Pero si entendamos en ese sentido que estamos aprendiendo, realmente tengo que aborrecer, no lo que no pertenece a Dios. Pero para ellos no, es para entender. Pero es vivir la vida de discipulado. Cuando estamos viviendo la vida, podemos entender las cosas así, ¿no? Ok. Pero es muy interesante que San Juan puso, porque solamente él mencionó los griegos, Sí. los tres no, Ajá. solamente él. Y mire, él aprovechó de esta situación o puso los griegos acá para explicarles a ellos en el punto lo que él quiere que los judíos entiendan y comprendan. Porque los griegos están pensando diferente que los judíos. Entonces, en este evangelio está explicando San Juan a los no judíos, ¿no? La esencia de Cristo. Pero al mismo tiempo está enseñando a los judíos. ¿Sí? Entonces, no es el propósito, pienso que el propósito de San Juan es esto, ¿no? Dirigir estas palabras a los griegos, pero para que los judíos entiendan, porque los griegos no van a preguntar la pregunta que ellos tenían, porque ellos entienden, captan esta cosa mejor que los judíos. Ahora, cuando escucharon la voz, para confirmar a los judíos que lo que estaba diciendo Jesucristo es cierto. Entonces, a los dos, por ejemplo, dos grupos, griegos que no eran judíos y los judíos, cuando se confirmó por la voz del Padre. ¿No? Pero es eso, ¿no? Es lo que, porque él aclaró la enseñanza de Cristo, enseñando a los griegos. Está dirigiendo eso a los griegos, ¿no? Entonces, padre, es de ahí donde la lectura dice que inmediatamente cuando escuchó que los griegos querían hablar con él, él lo asumió, dice San Juan, ¿no? Que él lo asumió como una manera de decir, bueno, ahora ellos Ya. aceptan lo que yo digo. ¿Sería en ese sentido? No, porque, mire, los griegos, por ser su cultura, ellos estaban usando su manera de pensar, tienen diferentes maneras de pensar. Entonces, para ellos, lo que dijo Jesucristo a través del Evangelio de San Juan, los griegos captaron, que hacían aprender de Cristo. Y Jesús explicó en esta manera, que antes explicaba también muchas veces a los judíos, ¿no? Entonces, esto tomó las dos para que explique otra vez, reinculcar la enseñanza de Cristo en esta manera, San Juan. No sé si explica, Sí, ¿no? sí, sí. Aprovechó de su presencia, Sí. porque de repente habló Cristo, ¿no? Sin introducción, Ajá. explicó Sí. inmediatamente. Ajá. Porque a la audiencia son Ajá. griegos, Ajá. deben entender. Inmediatamente. Ajá. No pensaron en ellos como los judíos, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Ya, es la cosa. En lo que manera entiendo esto, ¿no? Pero de todas maneras, cuando, mire, los griegos estaban hablando a ellos, pero mire, muy alta ya la explicación, muy alta la explicación, muy diferente en nivel, ¿no? La esencia de Cristo. Muy diferente, porque ellos entendieron lo que estaba diciendo Jesucristo. Los judíos estaban batallando, porque en primer lugar, por la enseñanza de la iglesia judaica, ¿no? Judea. Entonces esta lucha entre su mente, pero los griegos no, porque entendieron ellos esos conceptos de estar diciendo Jesucristo. Era su manera de pensar. De los Muy griegos. diferente, muy Y diferente. muy interesante, padre, ¿no? Que dice que compartían la idea hebrea, ¿no? O sea, porque estaban en el pórtico, ¿no? Decía que los griegos iban, ¿no? También. Sí, muy avanzado en eso pensar. Porque los griegos estaban siempre buscando la verdad.
Quisieron conocer la verdad, muy diferente. Entonces los griegos estaban brincando de una iglesia a otra, un maestro a otro, porque pues, están buscando, estaban buscando la verdad. La filosofía de ellos. ¿No? Entonces explicó Jesucristo a ellos esta cosa, que por muchos años no podían entender los judíos por la razón que ellos estaban estaban aprendiendo de la vida en una diferente manera. ¿No? Sí. Pero entonces, no es la cosa, ¿no? Cuando estamos aprendiendo esto, ahora amarme a mí como Dios me ama, ahora tengo que amar a los demás como yo amo a mí. ¿Sí, no? Es así la cosa, porque hemos reconocido como Dios me ama a mí. Entonces, como Dios me ama a mí, yo amo a mí, como Dios me ama a mí, también amar también a ellos como Dios me ama. Sí, así, Sí. ¿no? La secuencia. Sí. Y concluimos en esa perfección, ¿no? La enseñanza de Jesús. Ahora, probablemente los griegos tenían su manera de pensar, los judíos, pero Jesús en sí dice, amarme a los demás como me amo a mí. Yo creo que con esa parte era lo que yo quería quedar, porque de repente cada quien usa su propio criterio, ¿no? Sí. Vamos a aprender del maestro, ¿verdad? Como discípulos, cuál es la verdadera enseñanza. Ahora es esta, amarme a mí para poder, ¿verdad? Sí. Con ese amor de Dios. Dios me ama a mí, porque Dios me ama a mí, ahora tengo mis valores diferentes, ahora mi persona es diferente. Sí. Entonces reconozco el amor del Padre por mí. Entonces ahora yo amo a mí como Dios me ama a mí. Y por esta razón debo amar a los demás como Dios me ama a mí, como yo amo a mí. Así es. Así, la secuencia, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero mire, Jesucristo sabe cómo hablar con nosotros, griegos o no, filipinos, mexicanos, japoneses, Él sabe. Mientras nosotros, mire, la debilidad de nosotros, los europeos quieren enseñar a nosotros la fe cristiana en su manera de pensar, ¿no? Hubiera aprendido cómo para enseñar a nosotros lo que deben saber conocer de Cristo, usando lo que nosotros tenemos. No implantar una cosa diferente hasta la cultura para que vivamos la fe cristiana. Pero no es así. Porque la enseñanza de Cristo es universal para todos. ¿No? Para todos, realmente. Hasta los ateos, cuando explicamos esto de acuerdo con el Espíritu Santo, o como el Espíritu Santo nos enseña, van a entender. A los ateos, los agnósticos, pueden entender. Hasta los hindús, los paganos. Pero deben que, como se dijo, el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros. ¿No? Es la cosa. Los europeos que quisieron enseñar a nosotros, ¿no? La fe cristiana, como ellos vivieron, conocieron la fe cristiana. Pero, ¿no? Entonces, para que aprendamos, que hicieron ellos, destruyeron la cultura de nosotros, implantaron su cultura para que conozcamos a Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Y con Jesús es al contrario, ¿no? Nuestra cultura, pero Dios. Pero ahora, entonces, algunos fue al otro extremo, ¿no? Acomodaron la enseñanza de Cristo a la manera equivocada de las otras personas. Entonces, ¿por qué estamos utilizando, ¿no? Nuestra manera de pensar? Sí. No estamos comunicando a Dios realmente. ¿No? Ese es el problema que tenemos. No hay comunicación con Dios. Queremos enseñar como hemos aprendido a otras personas que no saben nada de qué estamos hablando. ¿No? Una cosa.
Pero es muy interesante en ese sentido, ¿no? Jesucristo, como explicó en resumen, en pocas palabras, a los griegos, que los judíos estaban luchando, batallando a entender. Pero escucharon la voz de arriba, ¿no? Como un trueno. Entonces ahora está pensando en esto. Ahora, ¿no? Van a tener interés en lo que Jesucristo, no por lo que Él dijo, sino por la voz que escucharon. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Sí. Me recuerdo que comentábamos en otra sesión, por ejemplo, hacíamos un ejemplo, yo creo, de la manera de pensar de las culturas, todo eso. Recordamos que mencionábamos el caso a veces de un catequista que viene de México. Toda su vida dio doctrina en México, llegó acá y es un poco diferente, y por ser diferente ya no le gustó y ya no quiso integrarse. Yo creo que desde este punto de vista regresemos y consultemos al Espíritu Santo, ¿no? Sí, porque realmente la cosa es eso. Debemos que descubrir lo que es común entre nosotros. ¿No? Es el amor de Dios en nosotros. Porque, por ejemplo, el racismo, la convocación de los sacerdotes, les dije, ¿qué? El racismo, todos nosotros tenemos este problema de nuestras criaturas, nosotros. Entre mexicanos, entre los orientales, hay racismo. No solamente entre blanco y negro. Ustedes quieren resolver el problema de los blancos y negros, pero tienen que ser primero que este problema es en la raíz de nuestra naturaleza humana. Cuando pensamos que es un problema entre el blanco y el negro, no vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque si reconozcamos que es el problema de nuestra naturaleza humana, ¿a quién vamos a invocar? A Dios que nos ayude. ¿Ah? Es el problema, otra vez, la falta de esa comunicación con Dios, el Espíritu Santo. Queremos resolver el problema de nosotros, usando nuestra sabiduría, no de Dios realmente. Muchas veces, hasta en la familia, queremos usar lo que sabemos como padre, como madre, como abuelito, abuelita, como hermano, hermana. ¿Dónde está Dios? A un lado. Cuando no puedo resolver nada, oh Dios me ayuda, ayúdame Señor. ¿No? Sí. Y cuando ya el problema está muy grande, ya no. ¿Por qué no podamos realmente clamar a Dios, conocer a Dios primero, para que nos dé, ¿no?, la solución, nos guíen, ¿no? Nos guíen. Sí. Es la cosa. ¿Cuándo vamos a aprender algo? No sé cuándo. Sí. ¿Ah? Confiar en Él. Sí. Conocer la necesidad de Él. Sí. Antes, hasta que aprendemos esto, no vamos a resolver los problemas de nosotros. Bien, yo creo que con eso nos quedamos, ¿verdad? En la medida de que vamos dejando de lado nuestra naturaleza humana y dejamos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, yo creo que todas estas malos entendidos y se irán yendo de nuestra vida, y podremos ser mejores nosotros y compartir ese amor de Dios, ¿no? Que primero los que ya lo conocemos, que lo hemos experimentado, y una vez que sabemos cómo es, compartirlo con los demás. Yeah. Yo creo que con esto nos podemos quedar y pues gracias, y nos miramos en la próxima.